buenas noches, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Vamos a orar para comenzar la enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, precioso Dios, por cada oportunidad que tú nos das en la vida, Señor. Gracias, soberano Dios, porque podemos venir, Señor, siempre delante de ti humillados, Señor, reconociendo tu grandeza en nuestras vidas. Precioso Dios, Dios de cada familia que está conectado en esta hora, Señor, para aprender más de ti, para recibir una impartición por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, que te mueves en medio de nosotros. Te adoramos a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza que traigo para ustedes lleva como título: Nuestra visión debe estar en Jesús. Nuestra visión debe estar en Jesús. Y el fundamento bíblico lo tomamos de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Cuando oímos el relato de estos dos versículos, nos encontramos de que tenemos el testimonio de gente de fe a nuestro alrededor. Son los testigos que nos habla la palabra de Dios, que están en el capítulo anterior, el capítulo 11. Nos habla la palabra de Dios de que dejemos el pecado, de que tenemos que vencer todo lo que nos ataca, lo que nos asedia. También nos dice la palabra de que tenemos una carrera de resistencia por delante, la cual debemos saber correr. También este pasaje bíblico nos dice que debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, en su testimonio, porque el Señor, con su vida en la tierra, nos da una enseñanza, nos da un testimonio. Y nuestro Señor, aunque estaba en la carne, en los huesos, como un ser humano, como usted y como yo, cuando fue su ministerio en la tierra, lo natural, lo humanista, no lo pudo influenciar. O sea, el Señor no tomó en cuenta lo natural, aunque estaba en la tierra como cualquier ser humano. Esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que siempre fue espiritual, y es lo que nos enseña a nosotros. Así debemos ser tú y yo. Y también la palabra nos exhorta a que aprendamos siempre a oírle, a verle, como gente espiritual. Así tenemos que ser. Y hay dos visiones. En otra oportunidad lo he enseñado. Y lo vuelvo a recalcar en esta enseñanza. La visión humana con la que batallamos a diario, con la que batallaron incluso profetas en la palabra de Dios, hombres de Dios, y la otra visión, la espiritual, la
que viene por el Espíritu Santo, en la que yo me fortalezco cada día, en la que yo crezco, la que yo sigo creyendo, en lo espiritual. Ahí avanzo permanentemente. Y es el evangelio del reino de Jesucristo en lo que yo camino. Porque hay un camino por recorrer en esta vida. Hay un camino por el cual yo transito. Y lo hago en el evangelio de Jesucristo, que es en lo que yo he creído. Y debo entonces permanecer, mantenerme, para que no se deteriore, para que no se eche a perder lo de Dios en mí. No porque lo de Dios se pueda echar a perder, sino porque en mi caso, como recipiente, si yo no estoy alineado con mi Señor, echo a perder lo que se ha puesto en mí. Entonces debo permanecer, debo mantenerme. Es saber que es un estilo de vida de todos los días. Es una relación de todos los días con Jesús a través del Espíritu Santo que vive en mí. Entonces yo lo percibo, yo aprendo a conocerlo. Es buscar del Señor y entender, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Hay una riqueza en la gloria de nuestro Señor como herencia para mí, y hay un alumbrar de ojos, un abrir de ojos, y entonces el entendimiento está en mí cuando yo decido buscar a mi Señor Jesucristo. Hay dos visiones: la carnal, cuando la carne se impone, esa es la natural, esa es la humanista, esa es la mundana, pudiéramos decirle. Esa es lo natural. Pero la otra visión, el evangelio, lo espiritual. Pablo también lo dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y que no se puede entender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. O sea, si no está en el Espíritu, si no hay un espíritu fortalecido, no hay visión espiritual, no va a entenderlo. Porque todo lo demás para esa persona es locura. O sea, el comentario que le puedo yo agregar acá es que el que no conoce del Señor va a ver lo que para mí es espiritual, lo va a ver como locura. Y por eso que usted se consigue con tanta gente que viene a burlarse, con tanta gente que minimiza las cosas de Dios, porque no las puede entender. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje bíblico. Entendamos siempre que yo me determino en lo de Dios. Yo tengo un corazón dispuesto, yo tengo actitud para lo de mi Señor. Yo soy constante y yo soy entendido que como hijo de Dios debo caminar en santidad, apartado para mi Señor,
y entonces conseguiré resultados importantes y tendré una visión correcta. Qué importante que usted pueda tener una visión correcta, una visión espiritual. Y en eso tienes que ser entendido de que no puedes quitar los ojos de Jesús. No podemos quitar los ojos de Jesús. Y aquí quiero que oigan lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos del 24 al 32. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Amén. Oímos un relato donde hay unos pescadores. Está este grupo de hombres, discípulos de Jesús, pero pescadores de profesión, que conocían el mar y las cosas que ocurren en el mar. Había una fuerte tormenta, quizás hasta terrible esa tormenta. Y nos narra la palabra de Dios, nos indica que esta gente se sentía en la desesperación total. Era una situación de adversidad total. Era una tormenta quizás como nunca antes ellos la habían tenido. Pescadores, gente que conocía del mar, pero esta vez estaban siendo azotados en una embarcación. Y quiero decirles que en la vida nos encontramos, por muy expertos que a veces somos, situaciones de tormenta que te pueden sacudir. Nos ocurre a todos. Pero ten la plena seguridad que Jesús vendrá en rescate tuyo, que Jesús va a estar. Aunque nuestro Señor no estaba físicamente en ese momento con ellos, Él estaba orando, Él vino por ellos. Él decidió venir porque nuestro Señor todo lo sabe, todo lo sabía, todo lo sabe hoy. Y el mismo que fue por sus discípulos en aquella madrugada, también vendrá por ti. Hay días que parece que ya no hay esperanza, que todo se acabó, que todo está perdido. Pero ese día también Jesús vendrá por ti. El Señor lo hará. Y quiero que se puedan imaginar por un instante aquella escena. Los pescadores, los discípulos en la embarcación azotada, Jesús viene hacia ellos, ya lo identifican,
Y Pedro le dice a Jesús, ¿eres tú, Señor? Si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. El Señor viene caminando sobre las aguas y le dice, ven. Y Pedro da unos pasos. Pedro tiene sus ojos observando, mirando, enfocados en Jesús. Y Pedro camina hacia Jesús. Pero todo el ambiente alrededor era tormentoso. La bulla del viento, todo lo que ocurría alrededor en esa tormenta. Y entonces Pedro quitó los ojos de Jesús. Y al quitarlos, se hundió. Aquí hay una enseñanza sencilla y quise ir primeramente acá para poder indicarles a ustedes. Mientras tengan los ojos puestos en Jesús, caminarás. Pero cuando quiten los ojos de Jesús, te hundirás. Así es la vida del cristiano. Así es la vida de fe. Y entonces Jesús le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Te faltó la fe? ¿Eres un hombre de poca fe? Hay como una exhortación de Jesús a Pedro. Pero noten algo, todo pasa en la fracción de segundos de que Pedro le quita los ojos a Jesús. De que él ve, atención, tiene que ver con visión, de que él ve a su alrededor. Actualmente hay un miedo generalizado en el mundo, principalmente aquí en Sudamérica. El miedo ha permeado la sociedad y está generalizado incluso en la iglesia cristiana. Mucha gente tiene terror, tiene miedo. Pero nunca olvides que el Señor tiene la última palabra. No lo olvides nunca. Él tiene la última palabra. Y hay razones suficientes para sentirse mal. Hay razones suficientes para sentirse mal. Aquí hay un grupo de hombres en una embarcación que tenían peligros reales y verdaderos. Ellos no estaban exagerando, ellos no estaban imaginándose esa situación. Sí habían peligros reales. Y eran azotados en medio del mar por olas inmensas, por una corriente contraria. Cuando hay una corriente contraria, te está arrastrando, te está llevando. Hablo en lo que es hoy. Cuando tú consigues una enseñanza en la palabra de Dios, el Señor te quiere dar un mensaje siempre para hoy. Hoy tu vida puede estar siendo atacada por una tormenta y puede haber una corriente contraria que te quiere arrastrar, que te quiere hundir. Puede haber una situación que quizás escapa a tus manos. Y la palabra nos muestra que incluso había una situación más difícil aún, porque nos habla de una cuarta vigilia. Esto ocurrió en las horas de la cuarta vigilia. Las vigilias eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana y comprendían 4 espacios de 3 horas cada uno. De 6 a 9, luego de 9 a 12, luego de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Era la cuarta. Quien está en vigilia es nuestro Señor Jesucristo.
Los discípulos no, los discípulos están de pesca. Salieron en su embarcación. No estaban de vigilia. Jesús sí. Pero nos narra esto, es importante para que nosotros sepamos a qué hora fue. Esto fue entre las 4, 5 de la mañana, cuando la noche está más oscura, cuando está más frío el ambiente, cuando parece que las tinieblas impregnaron todo. Así quizás es la noche oscura que estás atravesando hoy. Y para sumarle más a esto, a Jesús se le ocurre llegar caminando sobre el mar. Ya hay una situación difícil para estos hombres, porque la embarcación se está hundiendo, está siendo golpeada, hay una corriente contraria, hay rayos, centellas, hay lluvia, hay de todo en la madrugada. Y cuando ellos ven hacia un lado, viene Jesús caminando sobre el mar, pero ellos no le reconocen. Y entonces se aterrorizaron. Ellos no le conocen. Dice la Biblia que su corazón se llenó de miedo. Se turbaron y pensaron que era un fantasma. Pensaron que el que venía era un fantasma. No le reconocieron. Hay razones para sentirse mal. Porque usted o yo, si estuviésemos ahí, ¿cómo hubiésemos reaccionado? Creo que el miedo era inevitable. O la tormenta, o la figura que están viendo que viene hacia ellos, la cual no reconocieron en esa madrugada. Pero en medio de esa turbación, hay palabras de Jesús para sentirse bien. En medio de la situación que tú estás atravesando hoy, por muy oscuro que estén las cosas, hay palabras de Jesús para sentirse bien. Nunca dejes de creer, nunca dejes de confiar. Jesús le dijo a Jairo, cuando le avisaron que su hija había muerto, Jesús le dijo: Jairo, sigue creyendo. El salmista dice: muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le va a levantar de todas. El libro de Juan, en el capítulo 16, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la palabra para hoy, porque situaciones terribles vamos a tener, y vamos a estar atravesando situaciones de tormenta en nuestra vida. Pero confiemos, sigamos creyendo, nuestro Señor venció. Y si Él venció, somos juntamente con Él vencedores. Así lo dice Romanos 8. Yo soy un vencedor con Jesús. Por el amor de aquel que a mí me amó, que a mí me salvó, yo con Él soy vencedor. Yo sigo creyendo, yo sigo confiando en mi Señor. Y entonces Jesús les dice: no tengan miedo, muchachos. Soy yo. Tengan ánimo, soy yo. Jesús les dice: soy yo su maestro. Y vino a ellos todos esos recuerdos de cuántas cosas el Señor les ha librado. Vino a ellos el amor de nuestro Señor, que les rescata, que les saca a ellos de la tribulación. Jesús les dice: tengan ánimo, soy yo.
Esto tiene que ver mucho con lo que es tu relación con Jesús. ¿Tienes una relación cercana o hay distancia? ¿Por qué hago esta pregunta? Y esta pregunta es para la gente de la iglesia, la gente que conoce a Jesús, el que está conectado con Jesús quizás lunes, martes, miércoles, pero el jueves se desconectó, el jueves no oró, no leyó la palabra y por ende su fe baja. Porque la fe hay que ejercitarla constantemente. Hay personas que te van al gimnasio todos los días de la semana y el domingo se cuidan para que el músculo no se desinfle. La fe se parece. La fe tienes que ejercitarla constantemente. Te pregunto, ¿cuál es tu relación con Jesús? ¿Es estrecha? ¿Es cercana? ¿Es pegadita? ¿Sí? ¿O te distancias? Porque noten que Pedro solo quitó los ojos de Jesús y se hundió. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que yo no puedo quitar los ojos de mi Señor. Estoy hablando de visión espiritual. Yo no puedo estar coqueteando con lo natural. Y sí hay días que quizás pudiera fallar, pero yo no puedo estar yendo y viniendo. A eso me refiero cuando le hablo a usted de una relación cercana con nuestro Señor, la cual debemos tener todos los días de nuestra vida para no hundirnos. Eso es lo que nuestro Señor quiere en nuestras vidas. En la palabra de Dios vas a conseguir razones suficientes para estar bien. No te separes del Señor. Mucha gente un fin de semana se separó del Señor. La fe se le fue y se hundieron. No llegaron a un lunes. Terrible. La palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3, dice que aunque pases por las aguas, no te vas a hundir, porque dice que Él es nuestro Dios. Cuando pasemos por las aguas, recuerda, Él es nuestro Dios. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto di por tu rescate, a Seba y a Etiopía por ti. La palabra nos está diciendo que ni me hundiré en las aguas, ni me quemaré en el fuego, porque Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y estos pueblos que quisieron traer cautividad y opresión a Israel representan hoy al sistema, que Dios lo pone bajo de tus pies, porque el Señor pagó por tu rescate con su vida. Eso es lo que la palabra me dice, y esas son razones suficientes para yo seguir creyendo en mi Señor, para seguir confiando, para sentirme bien. Yo debo mantenerme en la visión de Cristo para conseguir resultados importantes en mi vida. Los discípulos de Jesús tenían fe, claro que sí, tenían la enseñanza del Maestro y habían desarrollado algo de fe.
Es un aprendizaje todo en la palabra. Pero la Biblia nos quiere enseñar, Jesús, por medio de su mensaje, de que no podemos quitar los ojos de Él. Y es importante que tú puedas ver cómo Pedro pudo caminar unos metros en el agua. Porque no consigues ninguna otra persona, aparte de Jesús que caminó en el agua, no hay otro ser humano que haya caminado en el agua. No lo hay. No hay un relato cierto de otro ser humano que haya podido caminar en el agua. Solamente Pedro, después de Jesús, Pedro. ¿Por qué? Por ver a Jesús, por su fe que es Cristo, aunque dio 4 o 5 pasos. Porque cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús, cuando tenemos visión espiritual, ocurrirán cosas impresionantes. Milagros, grandes cosas ocurrirán en nosotros, todo lo sobrenatural. Pero cuando quitamos la mirada de Jesús, entonces vendrán a nuestra vida procesos fuertes, vendrán consecuencias, cosas no tan buenas. Nosotros debemos batallar con esa visión natural y mundana todos los días. Y batallamos desde lo espiritual, viendo al invisible, como lo dice Moisés. La tormenta seguía, el corazón lleno de miedo en estos hombres. Y el ruido del viento. Dice la palabra que ellos veían el ruido del viento, pero es que el viento lo oímos. Antes de verlo, lo oímos, porque las cosas vienen por el oír. Y entonces, al ellos ver el ruido del viento, se aterrorizaron. Eso fue lo que les trajo miedo. ¿A qué le prestas tus oídos hoy? ¿Qué viene por tus oídos? ¿Desesperación? ¿Tragedia? ¿Angustia? ¿Hundimiento? ¿Frustración? ¿Fracaso? ¿Incertidumbre? ¿Qué cosas están viniendo a tu vida? ¿Qué cosas estás aceptando? ¿Contra qué estás batallando? ¿No lo identificas aún? Es necesario que puedas identificar estas cosas y ser entendido de que a esa visión espiritual hay que darle mantenimiento. Tienes que, para no hundirte, permanecer, mantenerte, que es darle mantenimiento. Y la clave aquí es que seas entendido en que hay que apreciar, atender, trabajar y darle importancia. ¿Sí? Estas 4 cosas. Y te pongo un ejemplo. El que tiene un jardín, el que tiene un vehículo, el que tiene una herramienta, ¿qué hace? Aprecia lo que tiene. Cuando ve su jardín bonito, claro que lo va a apreciar, lo va a atender, lo va a trabajar, le va a dar importancia. Así es nuestra visión espiritual. Nosotros aprendemos a apreciar las cosas. Naturalmente es así. Cuando tú tienes un vehículo, tú cuidas el aceite que se le pone y todas las cosas en mantenimiento a tu vehículo, porque tú aprecias tu vehículo, porque te gusta tu vehículo, o cuando tienes una herramienta. Cuanto más lo espiritual. Tú tienes que siempre chequear lo espiritual y tienes que darle mantenimiento.
En lo personal, tengo una estrategia que uso hace unos cuantos años y en alguna de estas enseñanzas se lo hablé. Tengo una palabra, la cual trabajo las 5 letras de esa palabra. Y la palabra es casas. Y casas significa, y se los voy a hablar por cada una de las letras, y es lo que trabajo, en lo que yo me chequeo para darle mantenimiento a mi visión espiritual. Por la letra C quiere decir el conocer a Jesús. Yo busco conocer a Jesús más y más y más. Con la letra A, el aceptarle. Lo más difícil para el ser humano es aceptar el gobierno de Cristo en su vida. Porque el ser humano lucha con cosas que no quiere que nadie se las toque. Y el Señor quiere gobernar tu vida al 100%, no una parte. Entonces, cuando yo acepto el gobierno de mi Señor, quiere decir que le entrego todo. Eso es el aceptarle. La letra S quiere decir el servirle. Porque cuando tú conoces a Cristo y cuando tú le aceptas, tienes que servirle. No es solamente recibir, es darle a Él, es servirle, es estar dispuesto a recibir para entregar, porque el Señor espera que nosotros le sirvamos. La siguiente letra A que está en esta palabra es amarle. A nuestro Señor hay que amarle. Aprendemos a amarle, porque amarle no se decreta, amarle se hace. Es una acción que nosotros aprendemos día a día en nuestra relación con Jesús. Y la última S es seguirle, porque a nuestro Señor hay que seguirle. Entonces, yo le amo, yo le sigo. Yo le conozco, yo le acepto, yo le sirvo, yo le amo y entonces yo le sigo. Porque si tú no amas a Jesús, no le puedes seguir. Para seguir a Jesús hay que amarle. Y entonces tú le das mantenimiento a tu visión espiritual. Hay 2 apóstoles en la palabra que trabajan mucho el cómo darle mantenimiento a tu visión espiritual. El primero, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Y aquí él nos da instrucciones de cómo mantener la visión espiritual. Primero, humillados bajo la poderosa mano del Señor y Él no se exaltará a su tiempo. ¿Qué quiere decir? Ante mi Señor yo me inclino, ante Él solamente, porque hay el que se humilla delante de una mujer o delante de un hombre, delante del sistema, pero no delante de Dios. Y es ante el Señor donde yo debo estar humillado. Y entonces Él me va a levantar, Él me va a promover. Pero es Él, de quien yo busco las promociones de Él. Ante Él yo me humillo. Segundo, dice Pedro, echando sobre nuestro Señor toda nuestra ansiedad. Sí, porque uno de los grandes problemas del ser humano es el afán, la ansiedad, y eso es lo que le lleva a la persona a buscar las cosas en su propia fuerza. Para yo no buscar las cosas en mi propia fuerza, yo tengo que echar la ansiedad sobre Él. Lo tercero, ser sobrios. Ser sobrio tiene que ver con ser estables. Yo no puedo estar en una cosa hoy, en otra mañana, pasado mañana no sé. No, yo soy firme en mis convicciones y eso me da mi estabilidad y le da estabilidad a los míos. Lo siguiente es velar. Dice la palabra que tenemos que ser vigilantes. Velar es lo contrario de dormir. Hoy en día la gente está durmiendo mucho. La gente duerme de más. Se trasnochan para cualquier cosa en la semana. Y te invito a que hagas un ejercicio rapidito. De 7 noches que tiene la semana,
Seguro una te trasnochaste, o con los mensajes del WhatsApp, o con una película de Netflix, o lavando ropa, o haciendo cualquier cosa, hablando, quizás se te hicieron la 1, 2 de la mañana. ¿Y por qué no una de esas noches tener una vigilia con nuestro Señor? ¿Por qué unas 3, 4 horas de una lectura bíblica, de oración, de clamarle a nuestro Señor, de alabanza? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? Con más razón tienes que estar vigilante, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién va a devorar, que no sea a ti. Lo siguiente es resistir firmes. Nosotros firmes en la fe resistimos a las tinieblas. Hay que resistir. Lo dice el apóstol Santiago. Pablo también lo habla. Cuando usted resiste firme, usted le verá las espaldas al diablo, porque él va a huir de ti. Y por último, Pedro se refiere a los padecimientos que tienen todos los cristianos en todas partes. Él dice que nosotros debemos tener el conocimiento de que todos nuestros hermanos tienen nuestros mismos padecimientos. Esto es un mensaje para que nos apoyemos los unos a los otros. Que no haya uno solo de nosotros que está padeciendo al cual no apoyemos. Como hermanos, como iglesia, como la familia de Cristo, tenemos que hacerlo. Este es Pedro, pero el apóstol Pablo también nos lo habla en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Del versículo 12 al 15 nos da instrucciones a la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia grupalmente, le dice: reconozcan al Señor, estímanse los unos a los otros. Dice, tengan paz entre ustedes. También le habla de amonestar al que se la da de vivo. También habla de alentar al que está por ahí muy débil. También habla Pablo de que tenemos que sostenernos, ayudarnos, sustentarnos, apoyarnos. Pablo también habla de tener paciencia los unos por los otros. Luego dice de que no paguemos mal por mal. Y termina dando las instrucciones a la iglesia, donde nos dice: seguid lo bueno. Esto es para la iglesia. Pero luego Pablo, del 16 al 22 del capítulo 5, Pablo nos habla de instrucciones personales, personalísimas para ti y para mí. La primera: está siempre gozosos. Está siempre gozoso, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. No es sentirme orgulloso, no. Es estar gozoso. Por encima de las tribulaciones, yo estoy gozoso porque mi Señor es mi fortaleza. Segundo, dice orar sin cesar. Quiere decir que yo debo tener una actitud de comunión con mi Señor, una actitud de comunicación, de conexión permanentemente, saber que Él me oye. Yo lo que tengo es que decirle quizás una frase, conversar con Él unos minutos y más adelante vuelvo a hablar y sigo haciendo mis cosas, pero yo mantengo siempre una actitud dispuesta en mi corazón para mi Señor. Eso es orar sin cesar. Tener disciplinadamente tu tiempo de oración en el día. Pablo también nos está hablando acá. Nos dice: dale gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todas las cosas. Hay que ser agradecido con el Señor, desde lo más pequeñito hasta lo grande. Hay quien da gracias por lo grande y lo pequeño y lo de todos los días. Qué importante que tú tomes en cuenta desde lo pequeño hasta lo grande para ser agradecido con Dios. El apóstol Pablo también nos está hablando a nosotros aquí de no menospreciar las profecías.
Porque la profecía es la palabra de Dios. No puedes subestimarla, no puedes minimizarla. No le quites valor a la palabra del Señor, a las profecías. También nos dice el apóstol Pablo que no apagues el espíritu. El espíritu hay que tenerlo avivado. ¿Cómo lo hacemos? Con lo espiritual, del Espíritu de Dios a mi espíritu. Así yo lo hago. Así tenemos que hacerlo. Porque la palabra nos está instruyendo de que debemos mantener nuestro espíritu despierto, avivado, no apagado. Pablo también nos dice que lo examinemos todo, que retengamos lo bueno, examinamos todo, tomamos lo bueno, desechamos lo malo. Y por último, el apóstol Pablo nos habla a nosotros. Nos está dando una instrucción. Absténganse de lo malo. De todo mal tienes que abstener. Porque nosotros ya estamos creciditos y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Aquí nos dice Pablo, absténgase de todo mal. Son instrucciones precisas para mantener nuestra visión. Hoy estamos atravesando una noche fría, larga, oscura, o creo que está amaneciendo. Porque la cuarta vigilia es de 4 a 6 de la mañana. Aunque las 4 y las 5 es la mayor oscuridad que hay en la noche, ya a las 6 comenzó a amanecer. Creo que comenzó a amanecer para ti y para mí. Nuestro Señor, quien te llamó, viene en rescate de ti, de tu familia. Él viene por ti. Él está aquí ahora. Vino por ti. Vino por el que sufre. Quizás por el que está aterrorizado. Él viene caminando sobre las aguas. Y Él te dice, no temas, no tengas miedo. Yo te sostengo. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:13. Yo soy tu Dios. Yo te sostengo de la mano derecha. No temas, yo te ayudo. Es contundente la palabra. Y usted toma la palabra y la hace suya. Usted habla la palabra. Usted ora con la palabra. Usted vive la palabra. El apóstol Pedro cierra la enseñanza de 1 de Pedro 5. En el versículo 10 dice la palabra de Dios que el mismo Dios de gracia, el mismo Dios de gracia, en el cual tú creíste, el cual te llamó, te perfeccionará. Perfeccionar es madurar. Hay cosas donde el Señor te lleva a avanzar y a madurar. Él, Dios de gracia, en el cual tú creíste, te lleva a madurar. Nuestro Señor. El apóstol Pablo, en el versículo 23 de 1 de Tesalonicenses 5, también cierra esta enseñanza. Y dice, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, os santifique por completo y guarde todo vuestro ser, irreprensible, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible lo va a guardar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo termina Pablo. Y qué bueno que
podamos hablar de eso ahora. ¿Cómo estás? Si Cristo viniese ahora, si Cristo viniese en esta madrugada, ¿te quedas o te vas con Él? Temblores, tragedias, terremotos, pandemia, enfermedades. Si tuvieses que irte de este mundo, ¿a dónde irías? ¿Con Cristo? ¿Sí? ¿De verdad? Si Cristo viniese por la iglesia, ¿te vas con Él? El Señor quiere guardar nuestras vidas. ¿Tú quieres que Él guarde tu vida? Les he hablado de dos visiones. ¿Cuál domina tu vida? ¿La natural o la espiritual? Sé que estás batallando con grandes cosas, pero ¿quieres que nuestro Señor te tome de la mano y te sostenga? Cierra tus ojitos. Vamos a estar orando. Que la presencia de Dios sea la que nos estremezca, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre por sobre todas las cosas, mi Rey. Tú eres el Señor de nuestras vidas y en ti está nuestra confianza. Seguimos creyendo en ti, creciendo en ti, confiando en ti, Señor. Cada persona que se conecta, su familia, Señor, su hoy, su mañana, todo puesto en tus manos, precioso Dios. Señor, hay situaciones de enfermedad, situaciones de escasez, Señor, problemas quizás familiares. Amado Rey, tú eres nuestro ayudador. Tú eres, Padre, la gloria en donde está nuestra esperanza, Señor. Tú eres quien nos toma de la mano, mi Dios, y quien nos sostiene. Yo oro en este momento, Señor, con el poder y la autoridad que tú pones en mí, precioso Dios, y lo imparto, Señor, a cada persona, amado Rey, que abre su corazón a ti y que dice en esta hora: Jesús, te necesito. Jesús, ven a mi vida. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, transforma mi vida, transforma mi casa. Señor, te adoramos a ti y te exaltamos y declaramos tu bien en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.